espectrofotometría de absorción UV visible. Como mencionábamos en la clase anterior, los métodos espectroscópicos son los que tienen que ver con la interacción entre la energía o la radiación electromagnética y la materia. Dentro de los métodos espectroscópicos, pues están los métodos espectrométricos, en donde se mide, es una técnica cuantitativa que mide esa interacción entre la radiación y la materia, lo mide de manera cuantitativa, o la estudia de manera cuantitativa, y dentro de esos métodos hay algunos métodos de absorción y otros métodos de emisión. También se pueden clasificar por la longitud de onda con la cual trabajan, y mencionamos en ese entonces que uno de los métodos más utilizados, más comunes, tiene que ver con la absorción de la radiación en el rango de ultravioleta y visible. Esta técnica se llama espectrofotometría de absorción UV visible. Muchas veces lo van a ver nada más como espectrofotometría. O sea, cuando decimos espectrofotometría, cuando hablamos de espectrofotometría, generalmente nos referimos a espectrofotometría de absorción en el rango de ultravioleta visible. Pero pues bueno, esto normalmente ya se da por hecho, ¿no? Que espectrofotometría se refiere al rango UV visible. Tenemos que, bueno, la palabra espectrofotometría, espectro viene de esta parte del rango, ¿no? De unidades de diferentes longitudes de onda que podemos encontrar. Foto viene de la luz, se deriva de la luz, y metría es medición, ¿no? Entonces es la medición de la luz, la medición del espectro de luz, se podría interpretar esta palabra. Y pues lo que nosotros normalmente consideramos luz es el rango de la radiación visible, que conocemos como luz visible, pero los aparatos que se utilizan para medir la luz visible generalmente también miden la luz ultravioleta, ya que son, pues básicamente es el mismo aparato, es básicamente la misma instrumentación, solamente cambia un poco en cuanto a las fuentes de iluminación y en cuanto a los filtros que utilizan, ¿no? para seleccionar las longitudes de onda. Entonces, cuando hablamos de espectrofotometría, básicamente vamos a estar hablando de espectrofotometría de absorción en el ultravioleta visible. Pero aquí tenemos unos conceptos que ya habíamos visto en la presentación anterior. Dice, la radiación electromagnética es una forma de energía que se transmite por el espacio a gran velocidad sin soporte de materia. También se puede transportar a través de la materia, pero ahí ya depende del material del cual está hecho, depende de la longitud de onda. Es decir, no toda la radiación electromagnética puede atravesar las mismas sustancias, depende de la longitud de onda principalmente. Y por ejemplo, existen algunos vidrios o materiales plásticos, por ejemplo, que permiten el paso de la luz visible, pero no permiten el paso de la luz ultravioleta, y viceversa, ¿no? Entonces, la radiación electromagnética se puede transmitir en el vacío y también a través de algunos materiales. Depende del rango, de la longitud de onda de la radiación, y también depende del material. Los materiales, no todos los materiales son transparentes para todas las longitudes de onda. Entonces aquí es importante saber que pues bueno, esto se puede transmitir por el vacío, pero también a través de algunos materiales. Esta radiación electromagnética se puede describir o se describe mediante dos teorías: la teoría ondulatoria y la teoría corpuscular. La teoría ondulatoria se refiere a que la energía se transmite en forma de ondas sinusoidales, que ya hablamos de esto en la clase anterior, y la teoría corpuscular nos dice que la energía, la radiación electromagnética, se transmite a través de partículas, unas partículas muy pequeñitas, más pequeñas
que un electrón, más pequeñas que un átomo, y que se llaman fotones, ¿no? Entonces, algunos fenómenos se pueden explicar muy bien con la teoría ondulatoria, pero no con la teoría corpuscular, y otros se pueden explicar por la teoría corpuscular, pero no por la ondulatoria. Entonces, dependiendo del fenómeno que estamos estudiando, vamos a utilizar una u otra explicación, y a esto convenientemente se le conoce como el principio de la dualidad, partícula-onda. Entonces tenemos, si nosotros hablamos de la radiación electromagnética como una onda, vamos a ver que se comporta de la siguiente manera. Es un campo eléctrico que oscila de forma sinusoidal. Esta forma es la forma sinusoidal, que se propaga en el espacio al mismo tiempo que un campo magnético. Hay un campo eléctrico y un campo magnético. Como recuerdan, las partículas eléctricas en movimiento, las partículas que tienen carga eléctrica en movimiento, generan un campo magnético. Entonces, este campo magnético está ligado completamente al campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico o las partículas eléctricas con carga eléctrica generan este campo magnético, por lo tanto van ligados. El campo magnético, por convención, por la manera en la que se hacen, o la que decidieron, ¿no?, las personas que estudian este tipo de cosas, pues decidieron que esto se puede interpretar de esta manera, como dos campos, uno eléctrico y uno magnético, en un ángulo de 90 grados, ¿no? Que se desplazan en la misma dirección, pero en un ángulo de 90 grados. Estas ondas, tanto las eléctricas como las magnéticas, tienen las características de cualquier otro tipo de onda, por ejemplo, de las ondas de radio o de las ondas que ocurren dentro de una, por ejemplo, de un sólido que está vibrando. Entonces, dentro de las características que podemos encontrar, que ya habíamos mencionado, está la longitud de onda y la amplitud. La longitud de onda tiene que ver con, es literalmente una medida de distancia, y lo que nos dice es, si nosotros estamos fijos aquí en el espacio y vemos cómo pasa la onda, nosotros podemos medir la distancia que hay entre dos partes equivalentes de esta onda, por ejemplo, entre dos crestas, la parte superior y la siguiente parte superior de la onda. Entonces, esta es una longitud de onda. La amplitud tiene que ver con la intensidad del campo eléctrico desde 0 hasta su máxima intensidad. Esto se le llama amplitud. Entonces, la amplitud puede ser mayor o menor dependiendo de pues de la intensidad de la radiación. Y la longitud de onda, pues, tiene que ver más con el origen de la fuente. Habíamos mencionado que, pues bueno, una espectroscopía, que también es muy importante, la espectroscopía de emisión, y lo que nos dice o en lo que se basa es en las diferencias entre los espectros de emisión de las diferentes fuentes de luz, ¿no? O sea, si nosotros quemamos, por ejemplo, si nosotros quemamos etanol y quemamos metanol o quemamos butano, el color de la flama no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque emiten radiación en diferentes longitudes de onda. Entonces, existe una técnica que se basa en eso, precisamente en esa característica. Se llama espectroscopía de emisión. Se basa en las características de la luz emitida por una muestra cuando es excitada. Puede ser a través de una flama, puede ser a través de una corriente eléctrica, pero de tal manera que emita radiación, y esa radiación se puede medir en términos de amplitud, pero también en términos de longitud de onda. Entonces, lo que nosotros conocemos, por ejemplo, como luz blanca, pues es una combinación de luz de diferentes longitudes de onda en un espectro que, pues, básicamente es continuo. Entonces, nosotros podemos estudiar las características de la luz que se emite, pero también las características de la luz que se absorba. Entonces, esto nos da origen a dos técnicas analíticas muy utilizadas: espectroscopía de emisión y espectroscopía de absorción.
Esto es muy importante, lo vamos a ver ahorita. Cuando hablamos de métodos no espectroscópicos, por ejemplo, hablábamos de que en esos casos no importaba la longitud de onda. ¿Por qué? Porque eran fenómenos que ocurrían a un nivel diferente de interacción. Estábamos hablando básicamente de la dispersión o de la refracción o la polarización de la luz, en donde la longitud de la onda no importaba demasiado. En este caso, en los métodos espectroscópicos, aquí nos vamos a aprovechar de las características que tiene el espectro electromagnético de poder ser emitido, o sea, de que una radiación sea emitida o absorbida dependiendo de las características de la materia. Vamos a ver de qué se trata esto un poquito más adelante. Algo importante es que también se debe considerar para las técnicas espectrofotométricas es la teoría corpuscular. La teoría ondulatoria nos menciona cómo se comporta, cómo se desplaza, etcétera. Pero la teoría corpuscular nos permite explicar cómo se comporta en términos energéticos. Dice, la radiación electromagnética es considerada como paquetes discretos de energía llamados fotones o cuantos. Un fotón es una partícula de radiación electromagnética con masa cero y energía E, proporcional a la frecuencia de la radiación. Si nos regresamos tantito para acá, pues bueno, aquí estamos viendo las características de longitud de onda y de amplitud, pero si recuerdan también en la clase anterior estuvimos platicando sobre la frecuencia y el periodo. La frecuencia tiene que ver con, si yo me pongo aquí en un punto fijo, cada cuántas veces pasa una onda en la unidad de tiempo, y el periodo tiene que ver con, si yo me pongo en este punto fijo, cuánto tarda en pasar una onda, cuánto tiempo tarda en pasar una onda completa, ¿no? Entonces son cosas que están estrechamente ligadas. La velocidad de transmisión de la radiación también está directamente ligada a todo esto. Existe una relación entre la velocidad de propagación de la onda, la frecuencia y la longitud de onda. Entre mayor sea la longitud de onda, menor será la frecuencia. Entre mayor sea la velocidad de propagación, mayor será la frecuencia. Entonces hay aquí una relación directa. Y bueno, existe una relación directa también, de acuerdo con la teoría corpuscular, existe una relación directa entre la energía del fotón y la frecuencia. Entonces, entre mayor sea la frecuencia, mayor será la energía. Y si recuerdan, cuando hablábamos del espectro electromagnético, teníamos una parte del espectro electromagnético, lo que se refiere, por ejemplo, a la radiación gamma. Los rayos gamma tienen una longitud de onda muy, muy, muy pequeñita, del tamaño más o menos, del orden del tamaño de los núcleos atómicos, y se desplazan a la velocidad de la luz. Entonces, como se desplazan a una velocidad muy alta y tienen un tamaño, una longitud de onda muy, muy, muy pequeña, eso implica que tiene una frecuencia muy alta. Al tener una frecuencia muy alta, los fotones que transportan esa energía, tienen una energía muy alta, ¿no? Los fotones de la radiación gamma tienen una energía muy, muy, muy alta. En cambio, aquellas aquellas regiones del espectro electromagnético que tienen una longitud de onda muy grande, como las ondas de radio, pues transportan una energía muy baja, ya que su frecuencia es muy baja. Entonces, pues bueno, esta es la ecuación que nos permite calcular la energía a través de la constante de Planck y la frecuencia, y esto nos da una energía que es la que transporta cada fotón. En sí, cada fotón pues transporta una energía muy pequeñita, ¿verdad? Pero en un rayo, en un haz de luz, vienen muchos fotones dentro de esa, dentro de este haz, y todos transportan pues algo de energía. Las radiaciones de longitud de onda más pequeñitas, como la radiación gamma, pues transporta mucho más energía
que la luz visible o con la luz ultravioleta. Si comparamos la ultravioleta con la visible, es mayor la energía que transporta un fotón, que transporta radiación ultravioleta, que aquella que transporta luz visible, ¿no? Entonces, esto es muy importante para explicar cómo es que interactúa la energía con la materia. Por ahí tenemos que la velocidad de la luz es igual a la frecuencia por la longitud de onda. Pero si nosotros conocemos la longitud de onda y tomamos la velocidad de la luz como una constante, que esta es una constante que realmente es la velocidad de la luz al vacío, nosotros podemos calcular la frecuencia a partir de la longitud de onda o la longitud de onda a partir de la frecuencia. La velocidad de la luz la podemos asumir constante, aunque si recuerdan en el tema de índice de refracción o de refractometría, vimos que la luz al pasar a través de un material, pues disminuye su velocidad, ¿no? Entonces también se debe de considerar. Y bueno, esto es parte de la teoría corpuscular, me he explicado de una manera sencilla. Es algo mucho más complejo, ¿verdad? Esto estamos hablando ya de física cuántica, básicamente, cuando hablamos de la teoría corpuscular, pero para los fines que aquí perseguimos, esto es suficiente para explicar el fenómeno. Tenemos que el espectro electromagnético pues es muy grande, abarca desde unas longitudes de onda muy, muy, muy pequeñitas, de 10 a la menos 6 nanómetros, hasta longitudes de onda muy grandes, hasta 100 kilómetros. Todo esto puede ser radiación electromagnética. Nosotros podemos percibir a simple vista la luz que va más o menos como de 400 a 800 nanómetros. Esto depende un poquito de las capacidades de cada persona. Hay algunos que pueden ver un poquito más amplio espectro o un poquito menos amplio el espectro, pero en general son como de 400 a 800 nanómetros, es lo que se considera luz visible. Dentro de este espectro encontramos, nosotros podemos identificar diferentes colores, son los colores que conocemos como los colores del arco iris. Estos colores del arco iris son los que nosotros podemos percibir, pero realmente hay una gama continua, ¿no? Desde los 400 hasta los 700, 800 nanómetros, que va desde lo que nosotros identificamos como violeta hasta el rojo, ¿no? Pasando por azul, verde, amarillo, naranja y finalmente rojo. Todo esto que percibimos como diferentes colores, realmente lo que son diferentes manifestaciones de la misma radiación electromagnética. La radiación electromagnética pues cambia de acuerdo a la longitud de onda y nosotros percibimos diferente cada longitud de onda dentro de este rango. Tiene que ver con las células receptoras que tenemos en los ojos y que interactúan con uno o con otro tipo de longitud de onda. Realmente lo que nosotros vemos, lo que nosotros interpretamos como colores, es una combinación de estas longitudes de onda que nosotros estamos percibiendo. Pero bueno, en general podríamos decir que la longitud de onda más pequeña dentro del espectro visible es violeta y la longitud de onda más grande dentro del espectro visible es el rojo. Por lo tanto, los rayos o la radiación que tiene color violeta, la luz violeta, tiene mayor energía que la de color rojo. Y si la longitud de onda está por debajo de estos 400 nanómetros, un poquito menos, ¿no? Como 350, 280, estamos hablando de radiación ultravioleta, porque va más allá que el violeta. Y si nosotros tenemos una radiación de más de 700 nanómetros, 800, 850, 900, estamos hablando de radiación infrarroja, porque está por debajo del rojo, ¿no? La energía está por debajo del rojo. Entonces, este es el nombre de la radiación, es de donde vienen los nombres de las radiaciones, ultravioleta e infrarrojo. Nada más ahí como dato, ¿no? Nosotros ahorita nos vamos a enfocar en esta región de 400 a 700 nanómetros, que son la que normalmente se utiliza para el ultravioleta, perdón, para el visible, y por aquí hay una región, hay dos regiones
poquito antes del visible, que podemos ver. Hay una región que es el ultravioleta, que podemos no ver, pero estudiar a través de prácticamente el mismo aparato. Entonces, vamos a estar hablando de eso. La absorción es un proceso, no confundir con absorción que vimos en físico-química. Aquí estamos hablando de absorción y estamos hablando de absorción de la energía. Es un proceso por el cual una especie en un medio transparente capta selectivamente ciertas frecuencias de la radiación electromagnética, y es aquí en lo que se basa el método de la espectrofotometría UV visible y otros métodos de absorción. Lo que sucede en el fenómeno de la absorción es que la parte, y esto ya no lo podemos explicar con la teoría de la onda. Aquí lo que sucede en el proceso de absorción es que un fotón es absorbido por la muestra, por el material, por la materia, y la especie química pasa desde un estado fundamental hasta un estado excitado, que es con un asterisco. Entonces, tenemos un átomo, una molécula, que está en su estado basal o estado fundamental. Cuando absorbe el fotón, pasa a un estado energético mayor, que es que tiene M asterisco. Esto generalmente sucede durante un corto periodo de tiempo, aproximadamente 10 a la menos 8, de 10 a la menos 8 a 10 a la menos 9 segundos. Pero esto sucede en muchos átomos, muchas moléculas al mismo tiempo. Entonces, lo que pasa es, la molécula o el átomo absorbe la energía y luego la libera básicamente o generalmente en forma de calor. Absorbe la energía y luego la libera. Y en este caso, generalmente la libera en forma de calor, que es una longitud de onda mucho menor. Este fenómeno nos permite ver cómo es que los cuerpos, que los materiales absorben la energía, en particular el color y la luz visible y la luz ultravioleta, y nos permite medir, ¿no? O sea, los métodos espectrofotométricos se dedican a medir cómo es que se absorbe esta energía. Dentro de las cosas interesantes está que no todos los materiales absorben la energía de la misma longitud de onda, ¿no? Un material absorbe más energía en ciertas longitudes de onda que en otras, y hay materiales que absorben más energía de cierta longitud de onda que otra, por ejemplo. Entonces, cada material tiene sus características de absorción de energía en el rango de ultravioleta y el visible, y esto nos permite saber, tener información sobre las características de la muestra, y si nosotros tenemos un estándar apropiado y logramos eliminar las interferencias, incluso podemos tener métodos que nos permitan cuantificar la presencia de una molécula debido a sus capacidades de absorción de la radiación. Eso es lo que pasa, bueno, es una representación más o menos de lo que pasa a nivel atómico cuando se absorbe la energía en el rango ultravioleta visible. Tenemos dos estados, uno basal, que es el que normalmente nosotros vamos a sacar de nuestra configuración electrónica, lo que veían en química orgánica, de los números cuánticos, un número cuántico primario, secundario, terciario, etcétera. Teníamos una estructura, una ubicación de los electrones dentro de las capas, de los orbitales y los suborbitales, que nos permitían ubicarlo, ¿no? Nos decían la configuración electrónica, dependiendo del número atómico, podíamos dibujar la configuración electrónica como nosotros digamos, ese es el estado basal. Ahora, si recuerdan, cada uno de estos orbitales tienen diferente cantidad de energía. Estos que están en las capas exteriores tienen una mayor energía que los que están más hacia el centro. De hecho, es gracias a esa mayor energía que se pueden separar más del núcleo.
Entonces, lo que sucede en el fenómeno de absorción es que un electrón que está en uno de estos orbitales, este está en la representación más sencilla, en la representación de Bohr, pero esto aplica para los otros modelos atómicos y moleculares también. Lo que sucede es que si nosotros le damos, bueno, este electrón tiene cierta cantidad de energía, este electrón tiene otra cantidad de energía, hay una diferencia hay una diferencia de energía entre estos dos electrones. Si nosotros hacemos incidir un rayo, un haz de luz que tiene exactamente esta diferencia de energía, entonces este electrón puede ser promovido al siguiente orbital. Entonces lo que vamos a observar es una absorción de la radiación y una excitación de la partícula, del átomo. Si nosotros le damos poquito más energía o poquito menos energía, si el fotón no coincide exactamente con la diferencia de la energía, entonces no se va a absorber. El átomo no va a interactuar, el electrón no va a interactuar con ese fotón, el fotón se va a pasar de largo y no va a pasar nada, ¿no? Entonces, ese es el fundamento de la espectrofotometría de absorción, el ver estas interacciones a nivel electrónico. ¿Cómo podemos o qué longitudes de onda, qué frecuencias y qué longitudes de onda, por lo tanto, de luz o de radiación electromagnética generan estos cambios de estado de nuestra muestra? ¿De qué depende esto? Pues bueno, depende del átomo en el cual estemos, que esté presente en la muestra, depende de la interacción de este átomo con otros átomos, depende de los niveles energéticos. Entonces, pues la espectrofotometría UV visible nos va a dar información sobre estos átomos, sobre estos electrones, perdón, e indirectamente, pues sobre los átomos y las moléculas. Entonces, la espectrofotometría UV visible es un método instrumental óptico basado en la medida directa de la absorción de la radiación electromagnética ultravioleta y visible por las moléculas de analito que contiene la muestra. Esto lo asociamos mucho con el color, aunque la parte UV no es visible a simple vista. Generalmente, cuando hablamos de espectrofotometría en el rango visible, pues lo que vamos a medir básicamente es el color de las muestras. Es una manera en la cual podemos cuantificar, ¿no? Si sabemos que el compuesto es rosa, pues el compuesto si está muy diluido, pues va a absorber poquita luz, y si está muy concentrado, pues va a absorber mucho, ¿no? En esto se basa la espectrofotometría, en la capacidad de las muestras para absorber cierto tipo de luz. Y ya una vez que establecemos la relación, ¿no?, entre la longitud de onda y la absorción, entonces existe una relación cuantitativa entre la cantidad de luz absorbida y la concentración del analito. El espectro UV visible, pues abarca la parte ultravioleta y la parte visible. El ultravioleta abarca desde los 10 radiación pues sí, la radiación con longitud de onda que va desde los 10 hasta los 400 nanómetros aproximadamente. Y la región visible comprende entre 350 y 750. Estos rangos pues siempre van a ser variables porque pues depende de los instrumentos, depende de la capacidad de las personas para percibir una u otra longitud de onda. Si se fijan aquí, se superponen. Hay una parte entre 350 y 400 que no queda muy claro si es ultravioleta o si es visible. Eso en espectrofotometría tiene también mucho que ver con las fuentes de la luz. Se utilizan unas fuentes de luz para este rango de ultravioleta y otras fuentes de luz para la región visible. Y hay una parte del espectro electromagnético que se puede utilizar con ambas, o que se puede estudiar con ambas fuentes. Entonces, si nosotros tenemos un espectro un espectrofotómetro
que nos lo hayan vendido como un espectrofotómetro UV visible, pues debe de abarcar como al menos como desde 300 hasta 700 nanómetros. Si nos lo venden como visible, pues debe de abarcar como de 350 a 750 nanómetros. Entonces aquí hay una región entre 350 y 400 que se puede estudiar con un equipo espectrofotométrico, ya sea ultravioleta o ya sea visible. Dicen, las radiaciones ultravioleta y visible tienen en común el hecho de que la absorción de ambas regiones por moléculas provoca la excitación de electrones de enlace a niveles de energía superiores. La espectrofotometría UV visible está relacionada con los electrones de valencia, con las últimas capas de electrones, son las que absorben a estas longitudes de onda comprendidas en el ultravioleta y el visible. Cuando utilizamos radiación de longitud de onda más grande, como por ejemplo, la infrarroja, la energía de esos fotones es tan baja que ya no logra promover pues el paso, ¿no?, de la excitación de los electrones de valencia. Cuando utilizamos rayos X, la interacción, la energía es tan fuerte que ya la interacción no se da tampoco en los niveles ¿cómo se llama?, de electrones de valencia, sino más bien a nivel de los electrones que están más cercanos al núcleo. Entonces, dependiendo de la longitud de onda, es el tipo de interacción que se va a dar, y en el rango de ultravioleta y visible, estas interacciones son del tipo de electrones de valencia. Entonces, los picos de absorción pueden correlacionarse con los tipos de enlaces de la especie absorbente, ¿no? Pues estamos hablando de los electrones de valencia, dependiendo de cómo estén organizados los electrones, si son sustancias, son átomos independientes, si son iones, o si son, forman parte de una molécula unida por enlaces covalentes, pues los electrones se encuentran en diferentes estados energéticos, y las interacciones que se van a encontrar son diferentes. Si ustedes recuerdan, los orbitales electrónicos pues, son más complicados que esto para los átomos. Son unas nubes electrónicas que no son necesariamente unos circulitos. Estos eran de los modelos más sencillos. Si recuerdan los modelos más modernos, pues nos dicen que algunos sí se comportan en forma de una esfera. No hay así como un caminito exactamente en donde esté el electrón, pero sí hay una nube en donde, de probabilidades, ¿no?, en donde es más probable encontrar uno de estos electrones. Y para niveles energéticos más grandes, la forma ya no es de una esfera, sino que tiene diferentes formas, los orbitales de diferentes tipos. Y bueno, si recordarán, cuando dos átomos o más interactúan a través de un enlace covalente, pues los electrones se comparten, las nubes electrónicas se comparten y forman orbitales que son de diferente forma que los orbitales electrónicos de un átomo, son orbitales moleculares. Esos orbitales moleculares pues tienen otros niveles energéticos. Entonces, lo que nosotros vamos a estar viendo en espectrofotometría UV visible, pues van a ser la interacción entre los electrones y la energía UV visible, la radiación UV visible. Y estos son diferentes si el átomo está solo o si está unido a otro átomo, y si está unido a un átomo o a otro, ¿no? Entonces, lo que nos va a permitir esta espectrofotometría es ver los electrones de valencia, y nos va a dar información sobre los enlaces presentes en la muestra. Ok. Cada analito molecular, entonces, tiene la capacidad de absorber el analito tiene la capacidad de absorber ciertas longitudes de onda que son características de la radiación electromagnética. En este proceso, la radiación es transferida temporalmente a la molécula y por lo tanto disminuye la intensidad de la radiación. Un espectrofotómetro consiste básicamente en un haz de luz que pasa a través de una muestra
y un detector que mide la intensidad de la luz. Entonces, si hay una interacción fuerte entre la luz y la molécula, entonces la absorción o la disminución de la intensidad de la luz va a ser muy grande. Si la interacción es débil o no hay interacción entre la radiación y la muestra, pues entonces no va a haber disminución de la intensidad de la radiación. Y en esto se basa la espectrofotometría UV visible y todas las espectroscopías de absorción. Dicha disminución debido a la absorción experimentada por el analito puede ser cuantificada utilizando diferentes magnitudes. La absorbancia es la más utilizada, pero también se utiliza la transmitancia. Ahorita vamos a ver de qué se trata eso, o en la próxima sesión vemos de qué se trata la absorbancia y la transmitancia. La aplicación cuantitativa de la espectroscopía o espectrofotometría UV visible se basa en la medida a una longitud de onda fija. Y así, porque la interacción entre la materia y la energía depende de la longitud de onda de la luz que se está utilizando. Y pues bueno, se mantienen fijas algunas cosas, ¿no? Como la longitud de onda y el camino óptico. Así es más o menos cómo funciona un espectrofotómetro. El espectrofotómetro tiene una celda, también se le conoce cubeta, como cubeta o celda es más común. Una celda que tiene un tamaño pues estandarizado, ¿no? Generalmente la mayoría de las celdas son de cuadraditas, tienen una sección cuadrangular de 1 centímetro de paso óptico, es un prisma hueco con forma cuadrada, ¿no? Y sección cuadrada y de 1 centímetro por lado. Y este se llena con la muestra y el aparato funciona así. Una fuente de radiación pasa a través de un filtro para seleccionar la longitud de onda. Después atraviesa la cubeta. La cubeta debe ser de un material transparente para esta longitud de onda. Puede ser de vidrio, de plástico, de cuarzo, dependiendo de la longitud de onda que se esté trabajando y de las características del material. Y después de la celda viene un detector. El detector mide la intensidad de la luz. Entonces, existe aquí una relación entre la radiación incidente, la radiación transmitida, la longitud por la cual atraviesa, ¿no?, este rayo de luz. Entre más ancha sea la cubeta, pues más radiación absorberá la muestra. También hay una relación con la concentración. Entre más concentrada sea la muestra, pues más radiación va a absorber. Entonces, todo esto es como funciona un espectrofotómetro. Y se puede medir de dos maneras. La transmitancia tiene que ver con cuánta luz logra pasar la celda, y la absorbancia tiene que ver con cuánta se absorbe, ¿no? Entonces, transmitancia viene de transmitir, es lo que logra pasar, y la absorbancia está relacionada con la transmitancia a través de esta ecuación. Esto proviene de algo que se conoce como la ley de Lambert y Beer, que yo creo que veremos en la próxima sesión. Y pues bueno, es una relación entre la concentración y la transmisión de la luz. ¿Qué es lo que sucede? Pues la energía se absorbe, la molécula absorbe la energía, pasa a un estado energético superior y luego libera esta energía en forma de calor, y esto lo podemos cuantificar. Entonces, por cada electrón que haya, cada electrón de valencia que hay en nuestra muestra, podemos ver un fenómeno de absorción. Si nosotros tenemos muchos electrones de valencia, entonces lo que vamos a ver son muchos efectos de absorción. Si nosotros tenemos un solo electrón, pues vamos a ver un solo pico bien definido. Pero si nosotros tenemos muchos electrones de valencia, pues entonces podemos ver muchos picos. Cuando esos picos de absorción se superponen o están mezclados, se combinan, vamos a ver este tipo de figuras. Esto es lo que se conoce como un espectro de absorción. Un espectro de absorción es un gráfico que nos muestra la absorbancia sí, pues la capacidad para absorber energía electromagnética
de diferentes longitudes de onda por un analito, ¿no? Y nuevamente, si tenemos una sustancia pura, pues vamos a tener un espectro más definido, pero si nosotros tenemos una mezcla, entonces aquí se van a superponer los espectros de absorción de las diferentes muestras. Entonces, esto es más o menos de lo que se trata la espectrofotometría UV visible. Esta es la parte, digamos, cualitativa. Aquí podemos ver, podemos identificar o podemos ver algunos grupos funcionales dependiendo de la forma de este espectro, pero también podemos utilizarlo para cuantificar la concentración de algunos analitos. Entonces, dejamos, hasta aquí dejamos esta presentación. En la próxima clase veremos con mayor detenimiento lo que es la transmitancia, lo que es la absorbancia y cómo podemos pasar de absorbancia a transmitancia. Y vamos a ver también pues otras cositas, es pura cosa teórica, pero también vamos a ver algo cuantitativo, que es la parte de la ley de Lambert y Beer. Pero eso ya lo veremos en la próxima sesión.